hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Primera de Juan 4:16 dice también la palabra en Primera de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por decirnos y darnos de tu misericordia, de tu gracia, tu perdón y tus múltiples bendiciones que percibimos y recibimos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Gracias por ser nuestro médico. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias, Señor, por ser todo lo que nosotros necesitamos. Entendemos mejor por eso aquel cántico que dice: ¿qué sería de nosotros si no te hubiéramos conocido, Señor? En esta mañana te bendecimos, Padre, una vez más, y dedicamos todo este tiempo para la gloria y la honra de tu nombre. Que todos los que están aquí presentes podamos rendirnos de completo a tu voluntad, de que bíblicamente podemos actuar, pensar y vivir la vida de manera que te agrade. Porque si queremos vivir la vida según nuestros pensamientos, según las corrientes de este mundo, vamos a fracasar. Pero bíblicamente tendremos éxito, como el plan maestro que fue establecido desde el principio hasta ahora y por los siglos de los siglos. Gracias por nuestros amigos que nos siguen allí en el Facebook, que se dan el tiempo de escuchar y ver oración y también tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos que están aquí presentes y los que nos siguen en las redes sociales. Abra su Biblia, por favor, hermano amado, en el libro de Proverbios, capítulo 3. Y así dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ayúdenme ustedes con el que sigue. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová te ama castiga, como paga de ti. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos y guarda la ley y el consejo. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. No
No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Dios bendiga su palabra leída en esta mañana. Y vamos a alabar a nuestro Señor como Él se merece, con gozo, con alegría, con entendimiento. Bienvenido a la casa del Señor. Has cambiado mi lamento en baile. Tú eres el amigo que le ama. Nuestra delicia eres tú, Señor. Amén. Amén. Pues me he emocionado por lo que han tocado mis hermanos, ¿no? Bien. Yo decía, ahorita sale el cantor original, también lo tenía que cantar yo. Bendito sea el Señor. Este momento de los himnos también es algo muy bonito, porque los himnos tienen un mensaje más directo, más claro, con respecto a la deidad, soberanía y la autoridad que Dios tiene por los siglos de los siglos. Este himno comienza diciendo: a Jesucristo ven sin tardar.
Disfrutemos expresándolo, pensándolo, inspirados en su palabra. Cuando estemos allá con Él, lindo, precioso. Muy pronto, Maranata, Cristo viene. Este himno también habla de acerca de esta esperanza hermosa cuando el Señor venga. Cuán gloriosa va a ser eso.
Así nos gozamos cantando al Señor. Ayer o anteayer vi una persona que no entendía cómo era que el creyente puede vivir ese gozo, decía. Qué bueno que lo noten. Es decir, no tiene plata y puede ser feliz. Puede estar enfermo, puede estar gozoso, sufriendo con la enfermedad. Un ejemplo tenemos acá, sirviendo al Señor, enfermo y con su dolor. Y está ahí, y tocando la pandereta. Solamente con Cristo se entiende eso en el corazón. Sin Cristo, nada. Por eso cantemos al Señor. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Póngase de pie, hermano. Vamos a cantar al Señor. A bendecir al Señor también con los vientos de la sorpresa. Les digo de nuevo, cuando escucho y digo, ahorita sale el cantor y me recuerdo que yo soy quien tiene que cantar. Oramos, Señor, gracias por este gozo que tiene nuestro corazón. Y el enemigo sabe, Señor, que busca la forma de romper ese gozo, esa comunión. Señor, danos sabiduría a los hombres y a las mujeres que te amamos, para no caer en la tentación y que el enemigo nos robe ese gozo contigo. Que haya un gozo permanente y contigo en nuestro corazón. Y que nuestras vidas, Señor, sean siempre guiadas por tu Espíritu Santo, humillándonos, sometiéndonos a tus principios, a tu palabra. Vivir bíblicamente es posible. Pensar bíblicamente es posible. Si tan solo nos rendimos y damos tiempo para leer tu palabra, meditarla, reflexionarla y enseguida vivirla. Señor, gracias por darnos tu palabra como la herramienta más poderosa para poder cambiar nuestra forma y modo de pensar. Ayúdanos, Señor. Este es el tiempo en que viene tu palabra, Señor, y podemos nosotros disponer nuestra atención, nuestro tiempo. Todo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a tus hijos que nos trae tu palabra en este día. Y que los que nos sirven de Dios reino, Señor, también estén dispuestos a someterse a tu santa, perfecta y hermosa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Tomen asiento, por favor. Un placer volver a encontrarnos para tener este hermoso tiempo, hermano, de cantar al Señor, de saludarnos, de expresar nuestra gratitud a Dios a través de los cánticos, a través de prestar atención a su palabra, alimentándonos. Es muy importante, es tan necesario reunirnos
hacer un buen hábito, cada domingo, un día especial, no negociar, que no podamos negociarlo con otra actividad. Y cuando venimos, tampoco perdamos el tiempo, sino que cumplamos el propósito por el cual venimos. Apaguen sus celulares, a no ser que tengan emergencia. Ayúdenme por favor con los adolescentes, los jóvenes a concentrarse, a no estar caminando por aquí, por allá. Adultos, no interrumpan a los demás, que animen a mí a escuchar la palabra. Los otros temas déjenlo para después del culto. Ahora concentrémonos. Gracias, hermano. La tendencia de toda la raza humana es a sentirse superior a alguien. ¿Recuerdan a la mamá de Santiago y de Juan? En una ocasión, ella y sus dos hijos, o sea, Santiago y Juan, se acercaron a Jesús para pedirle algo. Y ella hincó las rodillas y le dijo: Señor, quiero pedirte algo. Y el Señor le dijo: dime, cuando estés en tu reino, quiero que mis dos hijos sean tus siervos, los últimos. No. Toda buena madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Ella pidió algo muy importante: que ellos sean los principales. El resto, no, pero mis dos hijos que ocupen los puestos más importantes en tu reino. Ah, mujer, le dijo el Señor, no sabes lo que estás pidiendo. Bueno, la historia continúa, ¿verdad? Y nuestro Señor le respondió así: los que anhelan ser primeros tienen que ser los últimos. Los que quieren ser mayores tienen que ser siervos. En la filosofía divina, en la enseñanza celestial, bíblica, para llegar a ser grandes hay que ser siervos. El apóstol Pablo no estaba exento de este sentimiento de arrogancia, de orgullo, por lo que él era, por los privilegios que él tuvo cuando fue llamado por el Señor Jesucristo al ministerio del apostolado. Dígame usted, ¿alguna vez no se ha sentido superior a los demás? Cuando no tenemos dinero, nuestra condición económica nos hace sentir inferior. Pero cuando empezamos a tener dinero, hermanos, si no sabemos manejar esto de manera bíblica, nos conduce a pecar, sintiéndonos y considerándonos superior a los demás. Porque ya vamos a un restaurante donde cuesta más, donde los demás no pueden acceder. Porque te puedes vestir y ahora con una ropa de mejor calidad. Porque puedes usar zapatos de mejor calidad. Y uno puede seguir enumerando. A usted me dice, no, así es. Me sucede a mí y le sucede a usted. No nos damos cuenta posiblemente. Pero por eso tenemos los creyentes la palabra de Dios. Para poder encontrarnos con el mensaje de Dios y autoconfrontarnos. Y como insistía mi hermano Tony, bíblicamente. No es a la manera tuya, ni de tu esposa, ni de los vecinos, sino bíblicamente. En ocasiones podemos preguntar, ¿cómo me veo? ¿Ves que soy altanero, altanera?
Y el hermano o la hermana, el vecino, por querer quedar bien contigo, aunque te vea altanero, te va a decir, no, te ves bien, te ves genial, te dice. Estás con buena actitud, los jóvenes. Con buena actitud, los jóvenes. ¿Y cómo me veo según Dios? Según su palabra. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Todos actuamos en algún momento de manera arrogante. Todos. No hay ninguno que se escape. Todos tenemos ese pecado del orgullo en algún momento. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando actuamos. Capítulo 12, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. 2 Corintios 12 dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Mira lo que dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Padre Santo, háblanos hoy a través de tu palabra, produciendo los cambios que debemos hacer en nuestras vidas. Que tu palabra produzca los frutos conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Disponemos todo nuestro ser para ser tocado por ti, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, porque esa es tu voluntad, que caminemos cada día en humildad. Te pedimos, Señor, sinceramente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El tema de hoy es: Dios desea que vivamos
en humildad. Dios desea que vivamos en humildad cada día. Dios no quiere que tengamos una vida de arrogancia, de soberbia. No importa el lugar, la posición o posesión que Dios nos ha permitido estar, Él quiere que vivamos en humildad donde estemos. El apóstol Pablo, defendiendo su apostolado ante los corintios, porque los falsos maestros detractaban el ministerio y la persona del apóstol Pablo, él con estas palabras defiende su apostolado ante los hermanos de Corintios de la siguiente manera, como lo vemos en los versículos a partir del versículo 1. Dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriar. No me creo mejor que los otros apóstoles, pero tampoco soy inferior a ellos en la opinión de ustedes y en la opinión de los falsos maestros, que desprecian el ministerio que vengo desarrollando, no solamente en ustedes, sino en otras ciudades, en otras regiones, en otras provincias. Porque el apóstol Pablo llega a los Corintios recién en su segundo viaje misionero. En su primer viaje misionero visitó a la región de Galacia. En su segundo viaje misionero visita lo que es Macedonia y la provincia de Acaya, a donde pertenece la ciudad de Corinto, al sur de Macedonia. Y cuando Pablo visita Corinto, Dios le dice que aquí estarás por un buen tiempo. Y según la historia, el apóstol Pablo estuvo por 1 año y medio en la ciudad de Corinto, a diferencia del tiempo corto que estuvo en Tesalónica, en Filipo, en Atenas, en Berea. Pero cuando llega a Corinto, a la provincia de Acaya, el Señor le dice: aquí estarás por un buen tiempo, porque tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Y cuál era la característica de los corintios? Un pueblo moralmente con un calibre poquísimo, hablando en lo moral. Ellos tenían una diosa y tenían un gran templo donde estas sacerdotisas adoraban a la diosa de los corintios, Afrodita, o Diana, es la misma diosa. Diana para los romanos, Afrodita para los griegos. 1000 sacerdotisas servían, pero con la prostitución. Esa es la forma de adorar al Dios de los corintios. Y sentían mucha arrogancia, mucha popularidad, porque su diosa era famosa. Y las prácticas de inmoralidad eran tan fuertes que para ellos era casi normal todo tipo de desorden sexual. El apóstol Pablo llega en ese contexto, donde aquellos que tenían una vida así eran considerados de esta manera y calificados de esta manera: corintianizados. Era casi como un insulto decir que alguien ha sido corintianizado, porque hacía referencia al pecado sexual, al desorden sexual. Pero Dios obró. Dios salvó a mucho pueblo en aquel lugar. Entonces Pablo el apóstol, en este capítulo, expresa
y defiende su apostolado de la siguiente manera. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Pablo dice así, hace 14 años que yo tuve un encuentro personal, divino, único con Jesucristo. Recibí instrucciones directamente de Jesucristo. Todas las cosas que les he enseñado, las que vengo enseñando, las que vengo predicando, el Evangelio en esencia, yo las he recibido directamente de Jesucristo. No en una revelación, ni una visión, en muchas revelaciones, en muchas visiones. Vamos a leer lo que dice Hechos, el capítulo 9. Para recordar un poco de la historia del apóstol Pablo, desde cuando fue llamado por el Señor. Dice así Hechos, el capítulo 9, versículo 21, 22 hasta el 25 y un poquito más. Dice así, y todos los, Hechos 9, 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a Damasco, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacía antes de esto el apóstol Pablo? Perseguía a los que creían en Cristo. Y él negaba que Jesús era el Cristo. Ahora él está esforzándose, enseñando a la gente y convenciendo de que Jesús realmente era el Cristo. Pero esto no lo va a ser fácil para él. Va a recibir de su misma, ¿cómo se dice? De su misma medicina, decimos, ¿verdad? Va a recibir de su misma medicina. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo hacerle cariñitos, matarle como él hacía antes. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando Pablo huye de Damasco, él se interna en los desiertos de Arabia. Y allí es cuando el apóstol Pablo, según la crónica, según la historia, es cuando él recibe esas visiones y revelaciones directamente de Jesucristo. Después de 3 años de haber estado en una capacitación directamente con Cristo, versículo 26, dice así, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Después de 3 años, Pablo regresa a Jerusalén, llamado por el Señor y preparado directamente por el Señor, pero nadie lo cree. Entonces, 27 dice, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también. Los griegos ahora lo quieren matar ante los judíos. 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Después de su llamado, Pablo estuvo 3 años en los desiertos de Arabia.
después de estar 3 años preparándose con el Señor directamente, volvió a Jerusalén. Es una forma de presentarse y decir: hermanos, aquí estoy yo, siervo de Jesucristo. Pero dice que le tenían miedo y tampoco creían en él porque lo conocían que era un perseguidor de la iglesia. Aparece Bernabé y Bernabé va y le lleva y les presenta a Pedro y a los demás apóstoles. Pero luego, estando 15 días solamente con ellos, porque los griegos querían matarlo, lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Y según las crónicas o de historia, Pablo permaneció 10 años en Tarso después de su preparación, después de su llamado. 3 años de preparación, allí está. Más 10 años de su refugio en Tarso porque tenía miedo. Pablo tuvo miedo y se refugió en su pueblo en Tarso. Algunos dicen que es posible que Pablo había perdido su herencia por haberse convertido al cristianismo. Era una costumbre, porque el papá de Pablo era judío, la mamá también, y vivieron en Tarso. Cuentan de que Pablo posiblemente había perdido toda su heredad, su herencia, pero se refugió en Tarso los 10 años. Más tarde la iglesia es perseguida fuertemente y huyen los primeros discípulos. Y mientras huían, predicaban el evangelio. Llegaron a Antioquía de Siria. Y cuando llegan a Antioquía de Siria, los discípulos predicando el evangelio, Dios estaba obrando milagrosamente y mucho pueblo conocía a Jesucristo, aún más que los judíos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 11, por favor, sigan conmigo. Hechos capítulo 11, a partir del 19, dice así. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿recuerdan lo que pasó con Esteban? ¿Quién estuvo a los pies de esta ejecución? El apóstol Pablo, cuando no era creyente. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Estos hermanos dijeron, no solamente a los judíos, también hay que predicar a los griegos. ¿Y qué ocurrió con los griegos? Con los gentiles. Y la mano del Señor estaba, versículo 21, con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gentiles. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y esto sí, me imagino que habrá chocado un poco a ellos, porque estos eran judíos. Y ellos decían, solamente el evangelio es para los judíos. ¿Y cómo es que los gentiles también? Hay que revisar esto. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé le enviaron. Bernabé, ve a ver lo que está pasando en Antioquía. Dice que hay muchos gentiles que están creyendo en Jesús y está obrando Dios también en ellos. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, versículo 23 de Hechos 11. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé ahora está en Antioquía, gozándose, porque mucho pueblo está rindiendo su vida a Cristo, están creyendo que Jesucristo es el Señor. 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, ¿para buscar a quién? A Saulo. Miren, Bernabé dice, creo que es el momento de ir a buscar a mi amigo Saulo. Él está en Tarso. Voy a verle a mi amigo. 10 años han pasado. Y Pablo predicaba en la región
de Cilicia, porque Tarso pertenecía a la región de Cilicia. Predicaba en estos pueblos, pero tenía temor, tenía miedo por la persecución y por la incredulidad de la gente, y ahora Bernabé va y lo llama. Saulo, ven, ayúdame, acá hay chamba, en Siria, en Antioquía de Siria. 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo con Bernabé en Antioquía? Según el texto, versículo 26, y se congregaron allí todo un año. Entonces tenemos 3 años de preparación, 10 años en Tarso, 1 año en Antioquía. ¿Cuántos suman? 14 años. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, hace 14 años, conozco un hombre que hace 14 años llegó al cielo, llegó al paraíso. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha experimentado esto? ¿Los otros 12? No. Entonces, si quisiéramos pensar y decir quién es el mejor apóstol, él diría, soy yo, porque yo estuve en un lugar donde ellos no estuvieron. Y tuve la misma preparación que tuvieron los demás, directamente de Jesús, pero en el seminario celestial, no era terrenal. 3 años. Gálatas capítulo 2. Versículo 1 dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Recuerdan que estuvo en Antioquía con Bernabé? Pablo está contando a los hermanos de Galacia que después de su experiencia en Antioquía subió con Bernabé, pero también llevaron a Tito después de 14 años. Están ubicados, ¿verdad? Bueno, no importa si están. Lo que importa es el mensaje, que debemos caminar en humildad. Es el tema de hoy. Pero estoy contando un poco la historia para ubicarnos qué está pasando con Pablo. Dice el versículo 1: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Lo mismo que sucedió en Hechos está contando el hermano de Galacia. Llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Sabe qué revelación está dando Pablo? Cuando estuvieron en Antioquía, vino un profeta Agabo, o algunos dicen Ágabo, y les dijo a Pablo y Bernabé que pronto vendrá un hambre de 3 años a Jerusalén. Y entonces los hermanos de Antioquía juntaron una ofrenda. Los griegos juntando ofrenda para los judíos. Miren lo que hace Cristo. Estos que eran despreciados por los judíos, según la historia, ahora en Cristo sienten amor por aquellos que los despreciaban. Y mediante un profeta, en Hechos capítulo 11, les dice que viene una gran hambre a la región. Y entonces ellos juntan una ofrenda, y esa ofrenda van llevando Pablo, Bernabé y Tito a Jerusalén. Por eso es que Pablo dice, mediante una revelación, dice en el capítulo 2 de Gálatas. Y también sirvió para exponer su ministerio ante los otros hermanos, ante las autoridades de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe quién era una de las principales autoridades de la iglesia? El hermano de nuestro Señor, Santiago. Era un principal en la iglesia de Jerusalén, juntamente con el apóstol con el apóstol Pedro. Yo no estuve ahí, pero la historia lo dice. 3, Gálatas 2:3.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces Pablo el apóstol menciona parte de su historia para defender su apostolado, y que tenía razones suficientes para considerarse superior a los otros apóstoles. Pero él dice en su carta a los Corintios ahora: no debo gloriarme. No debo gloriarme. Volviendo a Corintios capítulo 12, les tengo el primer principio, lo que ustedes estaban esperando. ¿Cuál es la enseñanza? Corintios, 2 Corintios, capítulo 12. Hermanos, Dios quiere que vivamos en humildad para poder considerarnos unos a otros como siervos del Señor, para poder ser utilizados de una manera más eficiente en el ministerio que Dios nos ha dado. Una vez una hermana dijo así, la escuché: el pastor tal, antes que vaya al seminario, era diferente, era sencillo, humilde, y se le sentía que estaba más conectado con Dios. Regresando del seminario, se le sentía tan lejos, tan distante. ¿Saben qué? No está hablando de mí, porque yo nunca me fui al seminario, felizmente. Como dije un hermano, yo soy institutano nomás, con la justa, instituto bíblico. Imagínense si fuera yo del seminario, ¿cómo me creería, verdad? Si con instituto nomás me creo, ¿cómo será con seminario? Es necesario caminar en humildad para poder aceptarnos, para poder caminar juntos y servir de manera más eficaz en el ministerio que Dios nos ha dado. Es posible que tú y yo tengamos razones para creernos superior. Mire Pablo que dice: con estas experiencias, ¿cómo estaría algún hermano de nuestro tiempo si tuviera una experiencia así? Caminaría muy alto, ¿sí o no? Le estaríamos viendo en la televisión dando su testimonio de aquí y de allá. Andaría pidiendo púlpitos para dar su testimonio. ¿Después de cuánto tiempo el apóstol Pablo cuenta de su experiencia? Como lo dice el texto, hace 14 años. Cuenta su experiencia. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Que oró por un enfermo y se sanó? ¿O oró por un enfermo y se murió, como sucede conmigo? No, se fue al cielo. Se fue al cielo. Hermano, se fue al cielo. Y él dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo estuve allí. Ni siquiera puedo contar las cosas que he visto ahí. ¿Tengo razones para creerme superior a los demás? Sí, dice, porque ninguno ha experimentado esto. Pero Pablo dice, pero no debe ser así. Está defendiéndose, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ni los mismos apóstoles lo creyeron al principio y lo aceptaron. Han leído conmigo Hechos, ¿verdad?
viendo, dice que él no tenía aceptación, solamente, ¿cuántos días tuvo su primera visita? 15 días, dice el texto de Hechos. Solamente estuvo 15 días después de su conversión. Y luego se fue a Tarso a refugiarse allí. La humildad es uno de los frutos del Espíritu que más debemos anhelar después del amor. ¿Es bueno anhelar? No habla de dones, sino de frutos. ¿Alguna vez usted ha orado diciendo, Señor, ayúdeme a caminar en humildad, Señor? ¿Ha orado así? Sería bueno que siga haciéndolo si lo ha hecho. Recuerda lo que dice Pedro: humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. También dice: Dios mira de lejos al altivo, pero atiende de cerca al humilde. Yo les pregunto, ¿uno podrá hacer disciplina en su vida para alcanzar ser humilde? ¿O solamente tiene que orar y orar y orar? Me refiero, ¿tiene que planificar para poder considerar en su vida y poder aprender a ser humilde? ¿O solamente tiene que orar? La respuesta es orando y actuando. Orando y actuando. ¿Qué es lo que nos impide pedir perdón cuando ofendemos a alguien? ¿La humildad o la arrogancia? Cuando un padre falta a su hijo, qué difícil es pedir perdón cuando no tenemos esa práctica de humildad. O a su esposa, o a su suegra. ¿Vale la pena o no pedir perdón a la suegra? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. Aunque Adán no tenía esos problemas, ¿verdad? No tenía suegra Adán, ¿no, hermano Tony? ¿O sí tuvo suegra Adán? Le pregunto a él porque nos está dando clases de Adán y Eva. Piense en alguna actitud suya que le está impidiendo actuar con humildad. Piense. Que la falta de humildad está impidiendo aprender una lección que jamás aprendería de otra manera. Todos sabemos, hermanos, que el orgullo está siempre visitándonos. Y cuando visita no quiere volver, quiere quedarse. En algunos tal vez se ha quedado y tenemos que despedirlo pronto. Hace daño el orgullo, hermanos. El orgullo, si tienes plata, puede que la gente se te acerque por la plata. Pero el día que no tienes, se te va la gente. Te quedas sin amigos. Te quedas solo o sola. Tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tus padres, tienes problemas con tus hermanos por el orgullo. En la iglesia no podemos caminar. Cuando somos orgullosos, casi siempre vemos los defectos de los demás y no vemos las virtudes. Y cuando somos orgullosos, nunca vemos nuestros defectos. Somos perfectos. Tratamos con diferencia a los demás. Somos más tolerantes con algunos y con otros somos implacables. Aunque hayan cometido las mismas faltas. Porque estamos haciendo diferencias, estamos haciendo acepción de personas. ¿Qué es lo que nos conduce a hacer acepción de personas? La humildad no, el orgullo. La Biblia dice que Dios no hace acepción
de personas. Todos somos iguales para Él. Pero para nosotros, debemos estar dispuestos a someternos al tratamiento del Señor. Número 2. Dios quiere que caminemos en humildad para acercarnos a Él de una mejor manera. Dios quiere que caminemos en humildad para que podamos acercarnos a Él de una mejor manera. Leamos versículos 6 hasta el 8 de Corintios 12. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Razones tengo, dice Pablo, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. ¿Sabe que Pablo nunca ha contado lo que ha ocurrido en el cielo con él, lo que ha visto? Imagínense si hubiese contado. Él dice, no, ahí nomás lo dejo. No voy a contar porque no quiero que piensen más de mí. ¿Qué manera de aprender, verdad? Ni siquiera él quería que piensen más de lo que debían de pensar de él. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, las revelaciones que él tuvo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón que el apóstol Pablo menciona, realmente no se sabe en qué consistía. Algunos dicen que fue una malaria, tal vez epilepsia, tal vez problema con los ojos, alguna enfermedad de hepatitis que él tenía. No se sabe realmente en qué consistía ese aguijón. Otros dicen más bien en la oposición que tenían los falsos maestros, cuando dice que Dios mandó un espíritu malo para levantar a los falsos maestros y los falsos maestros atacarlo a él. ¿Me entienden? Explican de esa manera que ese aguijón consistía cuando Dios permitió que el enemigo mismo, a través de un demonio, mandara para despertar en los falsos maestros y levantar a la iglesia donde él iba predicando, para que estos se opusieran a él. Otros dicen que era problemas con los ojos, otros dicen que era malaria, otros dicen que era una especie de epilepsia y algo así. Pero lo cierto es que Pablo estaba enfermo. Dios permite que tú y yo tal vez tengamos alguna enfermedad para mantenernos tumbados, para mantenernos humillados. De otra manera, actuaríamos contraria a la humildad, que es sentirnos superior a los demás, siendo vanagloriosos, arrogantes, soberbios. En otros casos puede ser otro tipo de aguijón, en otros casos otro tipo de aguijón, pero en el caso del apóstol Pablo es que él recibió del Señor un aguijón. Como les estaba explicando, que estuvo enfermo Pablo, sí estuvo enfermo, porque cuando escribe a los Gálatas, él dice que me quedé con ustedes a razón de una enfermedad. Y los comentarios que dan es a los problemas de los ojos, cuando él dice, escribo con letras grandes, dice Pablo también, porque tenía problemas con los ojos. Según la historia,
Dicen que Pablo no era nada bien parecido como muchos de ustedes, hermanos. Era un tipo de mediana estatura, medio jorobado, con una nariz muy sobresaliente, calvo, y con los ojos también deficientes. Y también él mismo dice que no era muy buen orador. Es decir, no era bueno hablando. Y ustedes dirán, entonces por eso nunca se casó, ¿no? No lo sé, pero lo cierto es que él sirvió al Señor de esa manera. Y ya saben por qué algunos tampoco se casan, ¿verdad? Pero miren, no tenía características físicas para ser aceptado por los enemigos, ni tampoco por aquellos que buscaban algún tipo de atracción en él. Pero su testimonio, su ministerio y su servicio, aquí él cuenta que era necesario que venga de parte de Dios, utilizando al enemigo, para poner un aguijón en él, de tal manera que lo mantuviera tumbadito y no se ensoberbeciera. ¿Qué es lo que produjo esto? ¿Qué es lo que produjo esto? Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Concluye el apóstol Pablo, por tanto, dice, entonces, en conclusión, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es necesario caminar en humildad. Número 3, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Pablo dice, ahora soy diferente, porque Dios me hace recordar que debo mantenerme humilde y no exaltarme por las experiencias que yo tuve, por el llamamiento que yo tuve. Hermanos, todos en algún momento actuamos con soberbia. Si no fuera así, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Hay cosas que solamente se puede lograr humillándonos. Y por el amor de Dios es que nos permite estar en algún tipo de prueba para mantenernos de esa manera. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo le ha pedido al Señor que lo quite? Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, te es suficiente mi gracia. No te voy a quitar. No voy a sanarte. Te es suficiente mi gracia. Porque así te quiero yo, porque de esa manera mi poder se va a perfeccionar en ti. Y Pablo entendió. Esto es muy importante. Número 4. La humildad nos permite entender la voluntad de Dios. No solamente entender, sino aceptar. Pablo dice, muy bien, he entendido, he comprendido, Señor, que así es, no vas a quitar de mí, no vas a sanarme, ok, entonces de buena gana me gloriaré, más bien, en mis debilidades. Gloriarse en las debilidades, ¿en qué consistía? Versículo 10. Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Atribulados, mas no angustiados, dice Pablo, ¿verdad? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. ¿Qué más dice? Derribados, pero no destruidos. ¿Qué tal vida que llevó el apóstol Pablo, verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Humildad. ¿Cómo es que Dios nos quiere que vivamos? En humildad. ¿Cuáles son los beneficios de caminar en humildad? Podremos caminar de manera armoniosa con los demás, número 1, ¿verdad? Número dos, podemos estar más cerca de Él. Número 3, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y número 4, entenderemos y aceptaremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Me es difícil. Yo les cuento, Señor, si para ti no es difícil sanar esta columna, tanto ya pues no quieres sanar, le digo yo. Así le hablo. Tanto el Señor no quiere sanarme esta columna. Si es una tontería para ti esto, Señor. ¿No lo han dicho ustedes también así? ¿Por alguna cosa? Si tú, Señor, lo puedes todo, ¿por qué tanto te complace verme así? Le he dicho una vez, tanto te complace verme así que sufro, pero ahora estoy entendiendo. Él quiere mantenerme tumbado, humillado. No sé cómo pasa con usted, pero cada quien tiene su trato de parte de Dios. Para humillarnos, Él trata de manera diferente a cada uno, pero que nos quiere humildes, hermanos. Nos va a ayudar a vivir mejor en la casa, hermanos, con tu esposa, con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres, con tus suegros, con tus vecinos, hermanos. Si usted es una persona humilde, vivirás mejor con tus vecinos. Serás más de bendición para tus vecinos. Podrás servir mejor a tus vecinos. Y ellos también te servirán a ti. Este era un hermano que llegó a conocer a Cristo. Y tenía un vecino que ni siquiera podía pasar su perrito a estar en su jardín. Era un problema bárbaro que su perrito haya ido a su jardín, pero en la calle, el perro volvía lastimado. Y él también respondía así. Pero un día conoció a Cristo él. Y Dios le habló diciendo que tiene que amar a su prójimo. Amar a su hermano. No es tan complicado. Amar a su prójimo, más o menos. Amar a su amigo, más bacán todavía. Pero amar a tu enemigo, dice la Biblia, no hay problemas ya. Y él se acordó que este vecino realmente era un enemigo. Y él tenía un defecto, este vecino. No limpiaba su jardín. Así le gustaba. Pero no es que le gustaba. No quería limpiarlo por no invertir. Y un día este vecino creyente dijo, mi amor, ¿por qué no ayudamos al vecino a limpiar su jardín? ¿Qué cosa? Dijo la esposa. ¿Qué cosa? ¿A este? Ni lo piense, le dijo. Pero le dijo, mi amor, ¿no será una forma de enseñarle a él, de ganarlo? ¿Qué va a hacer? No aprende ni así. Pero aceptó la esposa. Y un día se levantaron temprano, muy temprano, y limpiaron el jardín del vecino malvado.
Hermano, cuando hay humildad hay amor, y cuando hay amor hay humildad, ¿sí o no? No, nunca caminan solo. Estos dos frutos caminan juntitos. Bien chévere, caminan juntos. La humildad con el amor, caminan juntos. No puede haber amor si no hay humildad, tampoco hay humildad si no hay amor. Y cuando el Señor se despertó, ya estaba limpiecito el jardín. Ahora le tocaba preguntar, ¿quién ha hecho esto? Y él no había visto. Y averiguó, y era el vecino enemigo que había limpiado su jardín. ¿Sabe qué dice Romanos, no? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, no vence con el bien el mal. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lenguas de fuego, vergüenza. Y un día se enteró de que eran los nuevos hermanos de la iglesia que hicieron el trabajo, y él se acercó. No pudo más el impacto del amor, de la humildad del servicio. Realmente siento vergüenza después de tanto daño que les hice, y por aquí y por allá. Me enteré que ustedes han limpiado mi jardín y ven a preguntarles cómo puedo pagarlos. Y ahí aprovecharon para sacar su espada y darle No. Si quieres pagarnos, acéptenos un desayuno el día de hoy. Le están cobrando, sirviéndole un desayuno. Y después del desayuno, acompáñenos al culto de adoración del domingo. Para resumir la historia, el vecino malvado volvió a hacerse el amigo de los hermanos y empezaron a congregarse juntos en la iglesia del Señor, sirviendo al Señor. Miren, hermanos, cómo se puede predicar: con humildad, con amor, con servicio. Yo tengo que hacer también eso. ¿Y ustedes? ¿Solo yo nomás o ustedes también pueden hacerlo? Hermanos, esta iglesia, hermanos, tiene que ser una iglesia que se caracteriza por el amor, por la humildad, por el servicio. Que podamos aceptarnos y que no estén mirando los defectos de los demás para censurarlos, para atacarlos, y darle un gesto. Mira esto. Mira su peinado. Mira, bacán este Jonatán con su zapato así. Ay, que se cree. Había una hermana que venía a la iglesia un poco tardecito y se iba ella primera. Oraba el maestro y ella estaba saliendo ya. Terminaba de orar, ella no estaba ya. Se parece a algunos también, ¿no? Pero tienen su razón. Y las hermanas más comunicativas empezaron ya a plantear una idea. ¿Qué se creerá esta señora, no? Ni siquiera es de la iglesia, viene y sale cuando quiere. Empiezan a formular sus pensamientos, sus razones. Y el pastor pues se dio cuenta también de eso. Y un día se puso de acuerdo con un hermano. Hermano, al momento de orar, tú oras y yo voy a la puerta. Le voy a arreglar a esta mujer. Y verdad sí fue. Vamos a orar para terminar. El hermano empezó a orar y el pastor plum se fue y la hermana plum chocaron en la puerta. Y, hermana, le dice, observo que usted no se queda para saludar a los hermanos, para terminar el culto. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Le pasa algo? Sí, pastor. Mi marido no es creyente y yo vengo a escondidas a la iglesia. Y tengo que volver rápido antes que él llegue a casa porque cuando él se da cuenta que vengo, me golpea. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy diciendo es que uno no sabe muchas veces lo que está pasando con alguien que tiene ciertas actitudes. Pero muy rápido juzgamos, ¿verdad? Juzgamos muy rápido. ¿Qué nos conduce a juzgar rápidamente? La humildad, no creo, ¿verdad? Porque no somos empáticos. Hermanos, yo quisiera que todos aprendamos a caminar más con estos frutos. La humildad va acompañada del amor.
Y estos van acompañados también del servicio. Aprendamos a vivir en humildad. Porque si vivimos en humildad, caminamos en humildad, también el amor estará muy pegado a nosotros. Y el servicio también, y Dios mismo. Y cuando venga la gente a este lugar, que sean como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Que busquen este lugar para encontrar el amor de Dios. Que cuando entren a este lugar digan, no sé qué pasa aquí, pero me siento bien. No sé qué están haciendo, pero me siento bien. Porque estamos repartiendo el amor de Dios, porque estamos repartiendo la humildad, porque estamos repartiendo la presencia de Cristo en nuestras vidas. No porque somos guapos, porque milagros de belleza no hay acá, pero puede haber belleza a través de los frutos. ¿Sí, no, hermano Javier? Nosotros dos, empezando. Hermanos, que Dios los bendiga. Seamos humildes. Dios quiere eso, que caminemos en humildad. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, gracias por tu palabra en esta mañana. El apóstol Pablo nos recuerda que es necesario caminar en humildad. Y si no queremos, tú lo harás, Señor. En el caso de él, mandaste un aguijón. En el caso nuestro, tal vez podemos recordar también que hay algo que nos recuerde que debemos mantenernos siempre en humildad. Cristo Jesús se humilló hasta lo sumo, dejó su trono de gloria para humillarse y llegar hasta la muerte y muerte de cruz, a fin de que nosotros podamos encontrar el perdón, la comunión contigo. Si queremos tomar un gran ejemplo, tenemos a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por haber hecho lo que has hecho, porque a través de tu muerte tenemos vida, tenemos acceso a la presencia gloriosa de nuestro Dios y Padre. Señor, que tu palabra en esta mañana haga efecto, podamos poner en práctica, podamos examinarnos, evaluarnos. Tal vez hay actitudes de arrogancia, de vanidad, de altivez que debemos someterlo a la obediencia a Cristo. Te bendecimos, te exaltamos, reconociendo que necesitamos de ti, Señor, reconociendo que aún hay mucho por aprender. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Recordando los anuncios, a las Ministerio de Música se queda, ok. Ministerio de Música se queda para conversar con el hermano. Sí, hermano, Dios los bendiga a los amigos y hermanos que están siguiendo por las redes sociales, no sé dónde nos ven, pero igual Dios los bendiga. Dios los bendiga. Fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Chao.